Hola, ¿cómo están? ¿Cómo estás? Bienvenidos, bienvenidas una vez más a este canal Desperté. Hablamos de la teoría del desdoblamiento del espacio y del tiempo. Gracias por acercarte, por seguir confiando en nosotros, por estar en esta búsqueda que redunda en un beneficio tuyo, pero también en un beneficio para todos los demás, para este planeta, y allí una de las valías más importantes que encontramos a la hora de saber claramente cuál es nuestra realidad, en qué consiste la realidad en la que nosotros estamos llevando adelante nuestra experiencia, y finalmente encontrar un sentido lógico a nuestra vida, un propósito claro que va a estar más allá de lo que hemos creído, más allá de las cosas que podamos obtener en esta efímera experiencia, porque lo que tenemos para ganar no está aún creyendo que las circunstancias que vivamos son las más difíciles de todas. Ni siquiera en la solución de esas cosas está la recompensa más importante, sino que la hallaremos una vez que terminemos la experiencia y podamos retornar a un lugar muchísimo mejor, en donde recordaremos esta vida como un momento que fue un tanto complejo, pero que simplemente fue un momento, y retornaremos nuestra experiencia en un lugar en donde sí estaremos evolucionando, en donde sí tendremos todas las mejores posibilidades para recuperar nuestra inmortalidad. Y vamos a usar exactamente esa palabra porque es exactamente lo que obtendremos cuando nos vayamos de esta realidad de la manera adecuada. De la manera adecuada, y para irnos de la manera adecuada es que estamos todos intentando despertar, conocer lo que ignoramos para hacer este camino. Gracias entonces por estar ahí. Si es la primera vez que venís, siempre estamos en la necesidad de pedirte que vayas a los videos anteriores para que entiendas qué es lo que estamos ofreciendo, por qué lo hacemos de esta manera, y para que también recorras ese camino de esos unos cuantos videos que te van a aportar una información basal para que puedas luego contrastar tu vida, la experiencia, la realidad, halles una lógica, construyas una certeza y puedas verdaderamente comenzar a desandar esta senda de la que estamos hablando en busca de este propósito vital y esencial. Pero allí encontrarás, como también siempre decimos, las partes más importantes. Hay mucho más quizás para saber, pero si logramos integrar ese saber, aún en esa porción de conocimiento encontraremos lo que necesitamos. Tampoco se requiere conocer demasiado. Como dice Garnier, podemos simplemente aprender a utilizar el televisor sin saber exactamente de qué está hecho y de qué manera está construido. Decía el Maestro Jesús: felices los sencillos de espíritu. Y espíritu sabemos que es información. Entonces, sencillos de espíritu. No hace falta conocer demasiado. Hace falta entender la simpleza que el poder vivir adecuadamente en el principio vital nos obliga de alguna manera a saber para poder vivir adecuadamente. Y como siempre te digo, lo más complejo para todos nosotros será finalmente no tanto entender la simplicidad del principio vital, aunque no, como dice Garnier, ¿no? Aunque no así entendemos que es simplista. ¿Por qué? Porque en realidad la tarea más compleja, y lo vuelvo a repetir, la hallaremos en nosotros mismos. Tendremos que ser capaces de vaciarnos, morir a quienes somos, a lo que creemos que somos, un poco también en palabras del Maestro Jesucristo,
y de Buda, cuando hablaba de vaciar el cántaro, Mahoma y otros muchos maestros que claramente sabían que había una información previa que sacar de nosotros para luego poder incorporar información de mucha más valía para todos nosotros. Y es esa tarea la que nos pone probablemente en una laboriosa sucesión de decisiones y de desaprender cosas para luego sí captar la sencillez de entender que permanentemente vivimos en un principio vital y que estamos siendo permanentemente informados en este principio vital de la anticipación y que lo que necesitamos hacer es aprender a escuchar adecuadamente. Dicho todo esto, que siempre hacemos una pequeña introducción para saber de qué estamos hablando, estamos ahora transitando una serie de encuentros así esporádicamente en el tiempo para ir poniendo luz en algunas cosas que ya hemos nombrado, pero que consideramos importante volver a traer para reforzar y para poder darles una connotación un poquito más clara a los fines de entender que allí también hay algunos conceptos importantes que integrar de una manera mucho más fértil en nosotros para que los beneficios se multipliquen. Y en este sentido, hoy vengo a hablarles de un aspecto muy importante para todos nosotros, que lo hemos mencionado a lo largo de los videos, como ya te digo, pero que hoy vamos a darle una vueltita más a la clavija para poder integrarlo de una mejor manera. Y para hablar de este aspecto, vamos primero a hacer un pequeño punto en el siguiente aspecto. Sabemos que el momento más importante para todos nosotros es justamente en esta tarea de comenzar a identificar claramente de dónde nos viene la información que estamos recibiendo, es en la tarea fundamental de irnos a dormir de la manera adecuada, porque allí, en ese sueño, en ese primer paso, es en donde nosotros le brindamos la posibilidad a nuestro doble, que viene de una realidad ralentizada con respecto a la nuestra, que conocemos como el pasado, para que a partir de nosotros o a través o utilizándonos a nosotros de manera de trampolín pueda ir al futuro y dejar allí la información que luego durante el día iremos cosechando para empezar a caminar adecuadamente, para dejarnos guiar de la manera adecuada. Y este adormecimiento entonces se vuelve el momento más importante. También porque es allí, en ese adormecimiento, en donde nuestro doble también tiene la posibilidad, le damos la posibilidad de que elimine en esa incursión que hace al futuro, a la vez de que nos deja información más adecuada, elimine los potenciales que pudimos haber creado y entonces así vamos despejando el camino y colocando mejor información. Eso lo hace nuestro doble. Finalmente nosotros durante el día, a partir de un pensamiento de benevolencia hacia una persona en particular, vamos a estar recibiendo esa información. Pero de lo que hoy quiero hablar es justamente de que en este adormecimiento, que se vuelve lo más importante, como dice Garnier, probablemente, seguramente, venimos a esta vida básicamente a dormir, lo demás queda todo como en un segundo plano. Y entonces en este adormecimiento sabemos que hay un criterio fundamental que tenemos que conocer para poder ir en busca de nuestro doble. Sabemos que somos nosotros quienes lo vamos a buscar. Luego, una vez llegados al doble, entonces el doble puede venir a nosotros con su cuerpo energético y allí entonces comienza este momento de equilibrio, este momento de paraíso que nos pone en esta senda, en este inicio de senda que ya hemos mencionado. Pero para poder ir hasta nuestro doble hay un criterio que todos conocemos, que aprendemos dentro de conocer
cómo adaptarnos adecuadamente al principio vital y dentro del principio vital entrar en este sueño, ¿sí? En este adormecimiento que luego nos conducirá al sueño paradoxal, que está puesto en la intención de tener justo en el momento antes de dormirnos un pensamiento de benevolencia hacia una persona en particular, y ese pensamiento de benevolencia hacia una persona en particular estará en el marco de no tener ningún miedo, ninguna duda y por sobre todas las cosas ninguna voluntad. Si estoy en esa intención, si he logrado construir la certeza a partir de la lógica y tengo la confianza suficiente en esta otra parte que soy yo mismo, estaré absolutamente sacando de mí estas tres energías. ¿Por qué? Porque en la medida que yo conozca en certeza mi realidad dual, quién soy yo en realidad, qué debo hacer, cuál es mi rol en esta encarnación, a dónde está mi parte más importante, cuando eso yo lo tengo claro, sin ninguna duda, yo entrego justamente en absoluta confianza a esta otra parte la voluntad de mi vida, ¿sí? De todas las decisiones que he de tomar, allí las dejo. ¿Por qué? Porque la certeza me da la opción de conocerme y de conocer a mi doble. Nunca entregaré nada vital a nadie si yo no lo conozco. Por lo tanto, vuelvo a repetir, allí está la base de lo que siempre hablamos. Lograr construir esta certeza me dará la confianza en mi realidad, en mi doble, en esta circunstancia en la que yo vivo, esta realidad en la que yo vivo, y entonces me deshago de esas energías. Si yo en definitiva no estoy confiando, no lo sé, lo estoy haciendo como una técnica, no estoy del todo seguro, bueno, vivo en la duda, estoy en el miedo, y por sobre todas las cosas, la energía más importante que debemos evacuar, la voluntad. Porque en definitiva estoy haciendo algo para obtener algo por mi propia voluntad. Entonces, si yo logro, justamente, lo decimos por última vez, estar sin duda, sin miedo y sin voluntad, y en la intención de un pensamiento de benevolencia hacia una persona en particular, será el criterio por el cual yo me vaya hacia mi doble, vaya a buscar a mi doble y mi doble venga a mí. Pero dentro de todo esto hay una energía, una intención que yo puedo sumar a este pensamiento de benevolencia, y es la intención de ayuda. Cuando nosotros ya estamos viviendo dentro del principio vital adecuadamente, porque siempre estamos en el principio vital sostiene nuestra vida, estemos conscientes o no, cuando vivimos adecuadamente dentro del principio vital, y en la medida que nosotros ya vamos pudiendo hacerlo de una manera bien certera y en confianza, y vamos detectando en nosotros mismos que nuestra memoria va cambiando. ¿Qué significa que la memoria va cambiando? Que probablemente los problemas siguen estando allí, pero yo ya no tengo angustia, no tengo ansiedad. Entiendo que las circunstancias van a ir encontrando una solución. La persona que me molestaba ya no me molesta, la situación que me irritaba ya no me irrita, etcétera, etcétera, etcétera. Yo voy identificando que vivo en un estado de paz y de armonía. Por sobre todas las cosas, lo más importante, nuestro doble nos quiere sanos en ese sentido. A nuestro doble no le importa tanto si yo tengo el auto, la casa, la pareja, porque esas son cosas de este mundo que a nuestro doble básicamente no le interesan. A nuestro doble le interesa que estemos tranquilos, en paz, en las circunstancias que vivamos, para poder realizar adecuadamente esta tarea de irnos a dormir en una intención correcta, y luego durante el día vigilar nuestro pensamiento con esta misma intención correcta. Una vez que nosotros, vuelvo a insistir, identificamos honestamente, porque no hay nada más nocivo para nosotros que mentirnos, autoengañarse está al nivel, siempre les digo,
de la traición, de la infidelidad, nos autoengañamos. Entonces, siendo siempre honestos con nosotros mismos, si yo identifico que lo estoy haciendo bien por estas circunstancias, voy a estar en mayor conciencia de saber entonces que estoy pudiendo ayudar a que otras personas, ¿sí?, puedan también ir adquiriendo la información que los impulse en una intuición a buscar su verdadera realidad, su verdadero propósito. Cada pensamiento de benevolencia que nosotros tenemos, en algún sentido, tenemos que poder interpretar que es una especie de ayuda que estamos dando. Estamos siendo, de alguna manera, receptores de una información. De alguna manera no, somos receptores de una información que si nosotros devolvemos en un pensamiento de benevolencia, estaremos construyendo un potencial de amor que, cuando sea actualizado por nosotros o por cualquier otra persona, va a estar haciendo vivir bien a quien sea que lo actualice. Y eso ya es una ayuda muy importante. Nos estaremos equilibrando nosotros, pero por añadidura estaremos poniendo en ese futuro información que equilibrará eventualmente a otras personas y que incluso equilibrará al planeta en su conjunto, sobre todo en este final de los tiempos que estamos viviendo. Y entonces vamos también tomando un sentido más claro al respecto de esta ayuda, que se vuelve un catalizador muy importante a la hora, y nos vamos a centrar en esta oportunidad en el sueño, a la hora de irnos a dormir. El criterio fundamental ya lo conocemos y eso nos lleva a nuestro doble, pero si nosotros podemos sumarle el catalizador de la ayuda en esta absoluta claridad y conciencia de que estamos pudiendo ayudar, vamos a estar en una energía mucho más fuerte que nos va a llevar a nuestro doble de una mejor manera. Esta ayuda, dentro de conocer la mejor manera de irnos a dormir, Jean-Pierre Garnier Mallet nos enseña que a la hora de irnos a dormir, nosotros debemos poder tener un pensamiento de benevolencia fundamentalmente hacia tres personas en diferentes circunstancias, y las vamos a repasar. Y Garnier nos dice: un pensamiento de benevolencia y de ayuda a tres personas particularmente debemos ser capaces de poder intelectualmente buscar un pensamiento de benevolencia cuando nos vamos a dormir. Repasando rápidamente, vamos a decir que la primera fundamental es nuestra madre. Siempre cuando nos vamos a dormir vamos a poder tener un pensamiento de benevolencia hacia nuestra madre, y si soy madre, particularmente a mis hijos, siempre puedo tener un pensamiento hacia ellos, y siempre hacia ellos voy a poder tener un pensamiento de ayuda. Por lo tanto, cuando yo busco en la intención, tengo la intención de buscar este pensamiento de benevolencia, le voy a sumar el pensamiento de ayuda. Acá podemos mencionar dos o tres cositas rápidamente. Yo puedo conocer algún problema que está viviendo mi madre o que está viviendo mi hijo si soy madre, o no hay ninguna situación puntual o específica que yo pueda entender como un problema, y entonces en una circunstancia o en la otra yo podré estar entregándole a mi doble en un pensamiento, sin verbalizar demasiado, entregarle este pensamiento, tener este pensamiento de benevolencia y decir a mi doble en un pensamiento: ayuda a mi madre en lo que necesite ser ayudada, ayuda a mi hijo en lo que necesite ser ayudado, no dándole una responsabilidad, no haciendo ningún tipo de juicio, no ofreciendo ninguna solución, simplemente, justamente como confío plenamente, le entrego, ¿sí?, ayuda a mi madre, ayuda a mi hijo en lo que necesite ser ayudado. Y si hay un problema puntual que yo conozco a partir de una circunstancia que está viviendo, sea mi madre o sea mi hijo si soy una mujer, lo repito, también tendré que tener la conciencia de saber que finalmente tampoco en ese lugar tengo que
puntualizar o ofrecer ninguna solución ni hacer ningún juicio. ¿Por qué? Porque pueden darse dos circunstancias. Mi madre, mi hijo está viviendo una situación que por ahí me cuenta, pero que finalmente, como casi siempre pasa, por no decir siempre, no conocemos verdaderamente cuáles son las causas de esos efectos que son luego problemas que nosotros vivimos, sea de la índole que sea. Muchas veces, o casi siempre, nunca sabemos nuestras propias causas, menos las causas de los demás. Entonces, cuando una madre o un hijo me manifiesta o yo veo desde mi percepción lo que me parece que es un problema, simplemente no voy a puntualizar porque dejaré en las manos de mi doble, cuando entrego esta situación, que sea él quien busque verdaderamente la causa para poder solucionar ese problema. Por lo tanto, vuelvo a repetir, entrego ayuda a mi madre en este problema puntual, pero desconozco cuál es la causa por la cual está viviendo esto. Ayuda a mi madre en lo que necesite ser ayudada si yo no detecto, no percibo ninguna cosa en mi mamá. Bien. Y vuelvo a repetir, a mi madre puedo ayudarla siempre. Siempre puedo ayudarla. Luego, Garnier nos enseña que también debo tener que ser capaz de tener un pensamiento de benevolencia y le sumamos un pedido de ayuda a una persona que me es sugerida en el momento del adormecimiento. Recordemos rápidamente que siempre somos informados, ningún pensamiento nos pertenece directamente. Esto quiere decir que aún aquel pensamiento de benevolencia que vamos a tener en la noche nos va a ser dado. Aún aquella persona en la que vamos a pensar nos va a ser sugerida, aun si es nuestra madre. Entonces, como siempre sabemos esta circunstancia, estamos en absoluta, no es nuestra voluntad, sino estamos receptivos, ¿sí?, en la plena conciencia de saber que estamos siendo informados de aquella información que recibimos. Y entonces, si espontáneamente no me acuesto, voy a pensar en tal persona, porque eso es voluntad. Espontáneamente yo me quedo dormido y simplemente mi intención es, sé que debo tener un pensamiento de benevolencia antes de quedarme dormido, y esa intención hará que el futuro que quiere ver a mi amigo, a mi doble, perdón, este futuro que quiere ver a mi doble, me va a dar la persona y me va a dar el pensamiento. Y si no es mi madre y no es mi hijo, si soy mujer, me dará una persona que puedo conocer o no, y yo tengo que ser capaz de tener un pensamiento de benevolencia hacia esa persona puntualmente, y podemos decir que cabe la misma lógica en cuanto al pedido de ayuda. Puede ser una persona que no conozca, entonces ayuda a esta persona en lo que necesite ser ayudada, y si es una persona que conozco y conozco que está viviendo alguna situación, ayuda a esta persona en esta situación que desconozco yo cuáles son las causas de esta situación, pero ayuda dejo en tus manos para que sea tu voluntad, para que sea tu gestión la que encuentre el camino que debe encontrar, si es que el doble considera que tiene que hacer algo allí. Y la tercera opción que tenemos a la hora de irnos a dormir, sabemos que es una persona que nos haya pedido ayuda. Y acá, en este punto, vamos a hacer un pequeño, vamos a darle un pequeño contexto para decir lo siguiente. Los pedidos de ayuda tienen que ser pedidos de ayuda claros, muy claros, y no tiene que haber ningún tipo de ambigüedad. ¿Por qué? Porque nosotros, bajo ninguna circunstancia, nunca tenemos que ayudar a nadie que no nos pida ayuda. No podemos ayudar a nadie que no nos pida ayuda, exceptuando a mi madre si soy varón, exceptuando a mi madre y a mi hijo si soy mujer, y tengo hijos, por supuesto. Caso contrario, no puedo ayudar a nadie, porque estaré obteniendo lo contrario de lo que quiero obtener. Voy a estar perdiendo energía y voy a estar haciendo que esta persona pierda energía, lo cual vuelve esta situación de una responsabilidad nuestra que nos pone, vuelvo a repetir, en una instancia que en realidad estamos queriendo obtener lo contrario. Por lo tanto, como
tengo que yo poder cerciorarme de que realmente hay un pedido de ayuda? Lo primero que vamos a decir es que los pedidos de ayuda tienen que ser claros. Que una persona se acerque a pedirme una indicación en la calle no significa que me está pidiendo directamente ayuda, porque cuando hablamos en esta instancia de ayudar, estamos hablando de involucrar a nuestro doble. Por lo tanto, yo debo ser un buen ciudadano, dar la indicación que se me pide, pero eso no significa que en la noche yo vaya a pedir por esa persona. Lo que estamos haciendo aquí es, vamos a pedir a la hora de dormirnos por una persona que nos haya pedido ayuda y lo haya hecho de una manera clara y concisa. Y acá puede haber dos circunstancias. Generalmente una persona me va a pedir ayuda y lo va a hacer, digamos, directamente, sabiendo que yo estoy viviendo adecuadamente dentro del principio vital y que me voy a dormir siempre en la búsqueda de mi doble. Y esto va a pasar con un amigo, con un familiar, con una pareja que claramente entienda, que incluso hasta viva también adecuadamente dentro del principio vital, que viva en la ley, o una persona que por ahí sepa que nosotros vivimos en la ley, que todavía está ahí viendo qué es lo que pasa, pero que sabe que nosotros estamos en la ley y de alguna manera siente el impulso de decirnos, mira, necesito que pidas ayuda por mí en esta circunstancia. Y teniendo esto muy claro, lo otro que tenemos que saber es que debemos poder identificar claramente que eso está sucediendo. ¿Y cómo lo hacemos? Nosotros siempre, la única cosa que podemos juzgar y la única cosa que nosotros podemos saber honesta y claramente es cómo nosotros estamos pensando. Y cuando sabemos cómo estamos pensando, cuando nos vigilamos, vamos a saber si la información que estamos recibiendo es adecuada o no. Y si sabemos que estamos pensando y estamos teniendo un pensamiento de benevolencia hacia una persona, sabremos que estamos recibiendo la información adecuada. ¿Y esto por qué lo digo? Porque si una persona se acerca a mí, lo hará primero porque si sabe que estoy en la ley, lo hará porque sabe que estoy en la ley, pero también porque siente un impulso de hacerlo. Si siente el impulso de acercarse a mí para pedirme ayuda, está teniendo un pensamiento de benevolencia hacia mí que considera que lo puedo ayudar. Y entonces yo no puedo automáticamente suponer que porque esta persona está viniendo a mí a pedirme ayuda, quiere decir que yo estoy en la información adecuada. Yo estoy en estado de benevolencia, porque recordemos, no existe el estado de benevolencia. ¿Cómo hago entonces? En el momento que esta persona se acerca a mí y me hace esta pregunta o me empieza a contar su problemática, busco un pensamiento de benevolencia. Me chequeo primero a mí. Porque se puede estar dando lo contrario. Quizá la persona se está acercando a mí porque yo no estoy pensando bien y la persona no está pensando bien. Y entonces allí, recordemos, lo igual se junta con lo igual. Pero si la persona se está acercando a mí y yo estoy buscando un pensamiento de benevolencia y automáticamente la persona se aparta, cambia de tema o lo que sea, identificaré que no había un pedido de ayuda genuino, que esta persona no se estaba acercando a mí en estado de benevolencia. Si la persona se acerca a mí, busco un pensamiento de benevolencia hacia esa persona, pero si me es sugerido otra persona, recordemos que no vamos a profundizar aquí, pero hay un motivo, hay una razón por la cual me es sugerida otra persona, busco un pensamiento hacia esa persona y acto seguido escucho lo que me tengan que decir. Y si la persona claramente me pide que pida por ella a la hora de mi adormecimiento, lo haré. Si esta persona no me dice puntualmente que pida por ella a la noche, pero en esto de haber chequeado mi benevolencia y saber que la persona se queda conmigo porque existe esta conexión en donde la persona siente el impulso de contarme algo, la voy a escuchar. Y cuando termine de escucharla, sabiendo que ambos, porque me he chequeado yo, estamos en esta situación, le daré la información que considere le tengo que dar sin hacer ningún análisis de esa información que me llega, porque sé que si estoy teniendo un pensamiento de benevolencia, me están dando una información adecuada. La diré, aunque me parezca ilógica, tonta, no importa, le diré a esta persona. Y ya en ese momento he ayudado y no hará falta que luego pida a la noche por esta persona. Aún incluso, si no le digo nada
y simplemente la escuché, la persona se quedó y todo se dio en una situación virtuosa, aun aunque yo no le diga nada, habré ayudado a esta persona seguramente de alguna manera con algún potencial que hará que esta persona se sienta bien, y tampoco tendré que pedir por esta persona a la noche porque ya allí mi tarea está cumplida. Esto es muy importante que lo tengamos en cuenta, que lo sepamos identificar, que siempre nos cercioremos claramente en la vigilia de nosotros si hay un pedido de ayuda genuino, para que cuando nos vayamos a dormir podamos entregarle a nuestro doble una circunstancia que está más allá de nosotros. Por absoluta responsabilidad es que tenemos que estar muy claros en esto. Porque si todavía no estamos absolutamente claros en la certeza de saber que lo estamos haciendo bien, que identificamos en nosotros mismos los beneficios de estar cambiando nuestra memoria y nuestras circunstancias, lo mejor será que hasta que nosotros estemos en nuestra propia certeza, utilicemos a nuestra madre, utilicemos a nuestros hijos si soy mujer, utilice a esta persona que me es sugerida espontáneamente en la noche para buscar un pensamiento de benevolencia y no darnos a la caza de ser ayudadores compulsivos. Porque como a veces intentamos comprender esto como una técnica, y cuando a mí me dicen que si yo ayudo adquiero energía, nos volvemos algunos, ¿no? Lo pongo así en términos generales, cazadores para hacerme de energía. Y eso, amigos, es malevolencia. Eso es voluntad propia, en donde yo estoy creyendo que soy mejor que los demás y entonces ando buscando gente para ayudar. En ese caso estoy ayudando a quienes no me están pidiendo nada, estoy interpretando que me están pidiendo ayuda cuando realmente no está siendo así, porque yo no estoy chequeando mi situación, mi pensamiento, y entonces estamos en la malevolencia. La verdadera bola de nieve de la que siempre nos habla Garnier es esta circunstancia en donde la gente espontáneamente viene a mí porque percibe en mí una situación distinta, especial y particular, que luego en la vigilia de mi propio pensamiento yo estaré en la certeza de saber que puedo ayudar a esta persona. Caso contrario, vuelvo a repetir, no somos cazadores para andar ayudando a nadie, porque tenemos que primero poder ayudarnos a nosotros mismos. Yo no puedo tirarme al agua a salvar a alguien que se está ahogando si yo antes no aprendí a nadar y estoy claramente sabiendo que sé nadar. Porque finalmente obtendremos lo contrario y no es lo que estamos aquí haciendo. Allá en donde cada uno de nosotros nos encontremos en la tarea personal, ya como te dije al principio, estaremos ayudando y mucho a las circunstancias nuestras, a las de todos los demás y a las de todo el mundo en general. Y esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. Finalmente, entonces, sabemos que poder estar claros en esto de poder ayudar es un catalizador importante a la hora de irnos a dormir para poder alcanzar a nuestro doble. Y finalmente te voy a hacer un punto porque me lo preguntan y seguramente te lo preguntarás vos, y entonces vamos a dejarlo también bien claro. Nunca, lo vuelvo a decir todas las veces que sean necesarias, puedo ayudar a nadie que no me pida claramente ayuda. Pero lo que sí yo puedo hacer es, si estoy, vuelvo a repetir, claro conmigo mismo, a la hora de irme a dormir, si yo conozco las circunstancias de una persona a la cual yo no puedo ayudar si no me pide ayuda, porque no es mi madre, no es mi hijo si soy mujer, a cualquier otra persona que no sean estas circunstancias especiales, yo no puedo ayudar si no me piden ayuda. Pero si yo sé de alguien que está pasando una situación especial, en el silencio de mi corazón, en el silencio interior de mi propio ser, sin decirle nada a esa persona, yo no soy mejor que nadie, no soy salvador de nadie, sino simplemente en el silencio de mi interior, yo cuando me voy a dormir puedo decir a mi doble: me gustaría que ayudes a esta persona que no me ha pedido nada. Me gustaría que puedas ayudar a esta persona
que está viviendo determinada circunstancia, que no sé cuáles son sus causas, etcétera, etcétera, pero que no me ha pedido nada. Sabrás vos si en la incursión al futuro, en la gestión que hagas de ese tiempo, verás si podés ayudarlo o no. Me gustaría que lo puedas ayudar, pero simplemente será eso, sin darle responsabilidad, como siempre te digo, sin nuestra voluntad, sin sugerencias de ningún tipo y sin juicios de ningún tipo. Eso lo podemos hacer, pero siempre absolutamente en claro, sabiendo que acá no hay técnica, simplemente estamos aprendiendo a darle una construcción clara, concisa, certera y lógica a nuestros pensamientos antes de irnos a dormir, porque también recordemos que aquí no hay nada que verbalizar. Esto es un pensamiento que tenemos antes de dormir, que simplemente en unos pocos segundos podemos pensar en estas cosas y quedarnos dormidos. Porque recordemos que es la intención nuestra de dormirnos de esta forma la que nos va a dar el pensamiento, la persona y todas las cosas. Simplemente nosotros estamos sabiendo, en la medida que recibimos la información, que la intención tiene que estar puesta en que no haya duda, en que no haya miedo, en que no haya voluntad y que estemos en la confianza absoluta de nuestra realidad. Dicho todo esto, espero ayudarte, valga la redundancia, espero aportarte un elemento más para que puedas seguir creciendo, para que puedas seguir obteniendo mejores resultados de vivir adecuadamente en el principio vital. Recordá que es de absoluta responsabilidad cada uno de los pensamientos que tenemos, cada palabra que nosotros decimos a los demás genera potenciales. Aquí se trata de vivir adecuadamente en la certeza absoluta de nuestra realidad, de nuestro rol y de nuestro alcance. Entonces, esto te lo digo porque finalmente tenemos que entender, y lo decimos, y lo decimos, y lo decimos, esto no es una técnica. Aquí lo que estamos haciendo es aprender a vivir adecuadamente dentro del principio vital, ¿sí? Como cuando respiramos mal y aprendemos a respirar mejor para oxigenarnos mejor, bueno, de esto es de lo que se trata y tenemos que ser muy, muy, muy claros al respecto de esta situación. Si logras integrar estas cosas de la manera adecuada, vas a tener la energía que necesitas para ir a buscar a tu doble y para que luego, durante el día, dispongas de la información que necesitas cuando seas capaz de tener un pensamiento de benevolencia hacia cualquier persona que te sea sugerida, para saber, vuelvo a repetir, que esa información que te llega es la información que llega a partir de tu doble. Pongo algunos puntos, remarco y repito algunas cosas para que queden bien fijas en todos nosotros. Habiendo compartido todo lo que hemos compartido y todo lo que humildemente desde este divulgador pretendo comunicar, sabiendo que esto es un escalón más en la posibilidad clara, concreta, de hacer nuestra encarnación de la mejor forma, espero realmente haberte ayudado en el marco del tema que hoy nos convoca para que esto realmente sea así. Gracias por estar allí, como siempre te digo, gracias por la intención de claramente querer vivir ajustadamente dentro del principio vital, porque esto es un beneficio no solo para vos, sino para mí, para todos en este mundo y para el mundo en general, y siempre te doy las gracias por esas circunstancias. Y finalmente terminar entendiendo que en lo más elevado del criterio
que todos nosotros terminamos obteniendo del cambio de la memoria, de saber claramente que siempre estamos en la vigilia de nuestro pensamiento y demás, llegamos a la instancia en la que ya no tenemos más nada que pedir nosotros. En definitiva, no hay más nada que sienta querer. Por lo tanto, ya no busco ayudarme, simplemente mientras mi doble considere que tenga que seguir en esta encarnación, buscaré ayudar a los demás. Siempre irme a dormir con ese pensamiento de ayuda, ya no pensando en mi ayuda, sino sabiendo que en la medida que ayude a los demás, por añadidura me estaré ayudando a mí mismo. Y esto es muy importante que lo terminamos comprendiendo, porque lo enseñaban también los maestros que en su momento vinieron a reforzar en todos nosotros el conocimiento de cuál era nuestro verdadero propósito en esta encarnación. Estos son cosas que vamos pudiendo entender desde la lógica, desde una lógica diferente a la que nos han enseñado o de la que hemos aprendido durante tanto tiempo. Así que gracias por estar ahí. Recordá que no hace falta que hagas clic en ningún lado, que sugieras ningún video, no hay que hacer proselitismo, excepto que claramente identifiquemos que nos están pidiendo información. Caso contrario, te agradezco que estés ahí y estaremos, cuando el tiempo así lo disponga, encontrándonos nuevamente para seguir reforzando aspectos, conceptos que consideremos importantes reforzar para seguir poniendo algún ladrillo más en este muro que representa la certeza que tenemos que construir a partir de entender la lógica, para hacernos esta confianza absoluta que nos va a liberar de la duda, del miedo, de la voluntad, para ponerlas en nosotros mismos, en nuestro doble, que finalmente cada noche va a cumplir, ¿sí?, la tarea que tiene que cumplir por nuestra intención primigenia, y así cada día también nosotros, a partir de ser capaces de tener un pensamiento de benevolencia hacia una persona, recibir la información adecuada. Esto lo repetimos muchas veces porque tiene que quedar grabado a fuego en nuestro saber más esencial. Que sigas muy bien, vos y los tuyos, con mucho afecto, un abrazo, y nos estamos viendo en una próxima oportunidad. Chao.